camino difícil, un final seguro. Un camino difícil, un final seguro. Todos nosotros creemos cuando la Escritura enseña que todo lo que Él dice se hará, que todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Lo creemos. Pero a veces olvidamos que hay un camino para llegar a ese fin. Y ese camino no siempre es como nosotros lo queremos o lo deseamos. Y este capítulo Pablo nos enseña particularmente que aunque las circunstancias son difíciles muchas veces para el creyente, ninguna circunstancia podrá impedir que lo que Dios ha establecido se cumpla. El avance de su reino nadie podrá detenerlo. El poder salvífico de su evangelio nadie podrá pararlo. La salvación de pecadores nadie podrá impedir que sea llevada a cabo por todos los rincones de esta tierra. Que hombres y mujeres sean trasladados de las tinieblas a la luz seguirá pasando hasta que el último de los escogidos llegue a feliz puerto. Hoy entonces vamos a ver todo lo que sucede en Pablo ahora en su viaje. ¿A dónde? A Roma. Recordemos dónde está nuestro hermano, está en Cesarea, ¿cierto? Y ahí están preparándolo para enviarlo a Roma. Toman entonces una embarcación y miren lo que nos dice el texto. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, acá pasa algo interesante. Que habíamos de navegar a Italia. ¿Quién se está incluyendo ahí? ¿Recuerdan quién escribió Hechos? Lucas. Lucas entonces nos está informando que él hace parte de este viaje. No está diciendo, y Pablo emprendió su viaje a Italia. No, ahora se incluye otra vez. Y dice que nos dispusimos viajar a Italia. Entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces acá hay varios elementos de contexto importantes. El primero de ellos es que ha llegado el momento de viajar a Roma. ¿Por qué? Porque Agripa lo quiso, porque Festo lo quiso. Dios así lo había decretado. Y el decreto de Dios es inmodificable e inalterable. Era necesario entonces preparar una embarcación y poder movilizar los presos. Pero este viaje no podía ser efectuado solo para un preso, Pablo, pues esto hubiera ocasionado el enojo de los gobernantes romanos. Y en lugar de haber recibido un mal o un castigo Pablo, muy seguramente los que hubieran recibido una seria sanción hubiera sido el centurión que llegara con Pablo, aquel que lo envió. Era necesario entonces recoger un grupo de presos que viajaran en este barco. Pero el texto también nos está informando que hay un centurión. Y si hay un centurión, entonces hay una compañía de ¿cuántos hombres? De 100 hombres. En este viaje tenemos un ejército de 100 hombres custodiando a Pablo y todos los que irían por él. Pero de manera particular, también nos narra Lucas que por la providencia de Dios, el centurión que fue puesto al cuidado de Pablo era un hombre que le dio un trato humano, un trato amable a Pablo. Y esto no es secundario. La sola mención nos dice
que esto no era común entre los centuriones. Los centuriones no tenían un trato amable con los hombres y menos con un preso. Pero este sí. ¿Será que era un buen hombre con un corazón afable y amoroso? Volvemos a ver una vez más la mano de Dios obrando en este viaje. Mire lo que dice Proverbios 21, versículo 1, y búsquelo conmigo, por favor. Proverbios 21, 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Mis hermanos, todas las autoridades, sean buenas o sean malas, están bajo el dominio perfecto de nuestro Dios soberano. Y Él hará, y Él inclinará sus corazones a lo que su propósito perfecto requiera. Así que el personaje que debe llevarse todo el elogio en esta sección no es Julio, es Dios, porque es Dios quien ha obrado en el corazón de este hombre para que le dé un trato a Pablo amable, respetuoso y humano. Y está la intervención divina que no solo lo trató con amabilidad, sino que mire lo que dice el versículo 3. Le permitió que fuese donde los amigos para ser atendido por ellos. Cuando llegaron entonces, ¿a dónde? A Sidón. ¿Qué sucedió? La embarcación encalló. Y Julio le dijo: Pablo, vamos a demorarnos organizando unas cosas. Puedes ir donde tus amigos de Sidón. ¿Quiénes estaban en Sidón? ¿Lo recuerdan? Aquellos creyentes que se habían dispersado de Jerusalén por causa de la persecución. Y entonces Pablo va para que sus hermanos lo cuiden, para que sus hermanos estén con él. Algo importante también de mencionar, que muy seguramente Lucas y Aristarco estaban con Pablo, uno por la provisión de Dios, pero también por decisión propia, particularmente Lucas. Muy seguramente él pagó su viaje en aquella embarcación para poder acompañar a Pablo. Algunos eruditos dicen que tuvieron que haberse presentado como esclavos de Pablo, porque la única forma de que un preso fuese llevado con otros hombres es que fueran sus esclavos, porque los esclavos recibían entonces el mismo castigo de su amo. Así que muy seguramente Lucas se presentó como esclavo para poder acompañar a su hermano en un viaje, algo que cualquiera de nosotros haría por otro hermano que va a ser llevado preso, ¿cierto? No creo. Entonces, Dios cumple su propósito en un viaje que va a terminar en Roma, custodiado por un ejército de 100 hombres. Dios se ha encargado de que Pablo tenga la provisión necesaria para subsistir, la protección necesaria para llegar a donde Él lo quiere, pero que en su camino haga también paradas para fortalecer y animar la fe de la iglesia del Señor. ¿Quién más puede hacer algo así sino Dios? Un viaje con todo pago y con escalas donde Dios lo quería para predicar a quien Dios lo había determinado. Pero luego Lucas sigue relatándonos, versículo 4, lo siguiente: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad
de la sea. ¿Acabo de leer bien conmigo lo que dice el texto? Este viaje era la voluntad ¿de quién? De Dios. Y si era la voluntad de Dios, porque Lucas nos está narrando que desde el mismo momento en que arrancaron, los vientos empezaron en contra de ellos. ¿No es esta la voluntad de Dios? ¿Por qué entonces este viaje, en lugar de desarrollarse de manera rápida, nos narra Lucas que tenían que viajar despacio por causa de los impedimentos del tiempo? ¿No rompe esto esa equivocada noción que muchos de nosotros tenemos, que tristemente el carismatismo ha difundido? Es que cuando Dios abre una puerta, todo fluye de manera natural. Y si es de Dios, entonces hay paz y tranquilidad. Pero si no es de Dios, las puertas se cerrarán. Si Pablo hubiera sido carismático, se hubiera devuelto. Oh Señor, tú no quieres este viaje. Tú no quieres este viaje porque si fuera tu voluntad, los vientos irían a favor mío y no en contra. Mis hermanos, la Escritura no nos enseña ese pensamiento superficial de que cuando Dios nos ordena algo, todo va a salir sencillo y sin dificultades. Y Pablo es un claro ejemplo de ello. Barco en el que se hundía, barco que se hundía. ¿Será este barco la excepción? Vamos a ver qué nos sigue diciendo la historia. ¿Por qué vientos contrarios? ¿Por qué pasar dificultades aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿No es este el reclamo de muchos hombres? Pero si, Señor, estoy haciendo lo que tú me ordenas, si estoy haciendo lo que tú me mandas, ¿por qué las cosas son tan difíciles? Si soy un buen padre, ¿por qué mis hijos aún no creen? Si soy un buen esposo, ¿por qué mi esposa aún no cambia? Si soy una buena esposa, ¿por qué mi esposo me sigue tratando así? Estoy haciendo lo que me ordenas. Pues mis hermanos, sabemos el final que el Señor ha prometido. Pero en ese camino muchas veces soplarán fuertes vientos en nuestra contra. Las cosas muchas veces serán más lentas de lo que queremos o anhelamos. Y no es porque el Señor no está obrando, por el contrario, todo lo que pasa y el tiempo que se demora para que las cosas acontezcan es el tiempo necesario que todos nosotros requerimos para el Señor tratar en nosotros lo que Él tiene que tratar, para que aprendamos lo que tenemos que aprender. Qué diferente es ver la Escritura de esta forma. Sigue entonces describiéndonos Lucas lo que está pasando, enseñándonos que muchas veces, aunque sabemos lo que el Señor nos ordena, no necesariamente vemos los resultados que deseamos, ni en el tiempo que anhelamos. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, el día de la fiesta de la expiación, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo le está dando un consejo: no es bueno que continuemos viajando. Deberíamos quedarnos en este lugar. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. ¿Qué hizo Pablo? Hizo una acertada lectura de los acontecimientos.
Les dijo: hermanos, este tiempo no nos es favorable. Y créanme o no, yo ya he hundido 3 barcos. No tuvieron en cuenta su consejo. Y el centurión prefirió confiar en el piloto y en la mayoría de las personas que estaban allí. Ven ustedes, hermanos, que no siempre las mayorías escogen con acierto. Mis hermanos, la verdad de Dios, así no sea creída por la mayoría, es verdad. Y las mentiras de Satanás, así sean creídas por la mayoría, nunca se convertirán en verdad. Estos hombres menospreciaron el consejo de Pablo. Lo hizo con amabilidad, lo hizo con respeto. Dicen algunos escritores que cuando Pablo les expresa estas palabras, llevaban más o menos 5 meses en Creta. Ubíquese en el viaje. El Señor le dice: vas para Roma. Pablo va para Roma. Vientos en contra desde que se monta en el barco. Ahora llega a Creta y tienen que quedarse 5 meses por causa de las inclemencias del clima. ¿No sería esto suficiente para desanimar a un creyente común? Nosotros oramos al Señor y siempre estamos esperando es que la respuesta sea ya. A veces decimos: Señor, pero entonces ¿para qué me dijiste esto si no estás conmigo y llevas 3 días haciendo lo que Él te ordenó? Oh Señor, tú me prometiste que si me convertía en el sacerdote de mi casa, todo en mi casa cambiaría. ¿Por qué no veo resultados si apenas has leído el 2.º capítulo del libro? Así somos nosotros, queremos que todo suceda ya. Pero Pablo, 5 meses, viendo que lo que el Señor había prometido no llegaba. Pero note la sabiduría de Pablo, que aún queriendo llegar pronto a Roma, no estuvo de acuerdo con la multitud. Él pudo decir: Señor, es el momento, yo quiero llegar a Roma a predicar el evangelio. Qué bueno que estos hombres quieren arrancar. Ven que la fe madura no es ignorante ante las circunstancias. Aunque Pablo quería llegar pronto a Roma, él sabía que no era prudente zarpar. Mis hermanos, el afán que tenemos de obtener aquello que Dios ha prometido no nos habilita para tratar de tomar caminos cortos. El mejor camino para transitar no es el camino corto, es el que el Señor determine mediante su palabra. Y el mejor tiempo para que las cosas sucedan es el tiempo que el Señor ha establecido, así sea muy distinto al nuestro. Pero se imaginan muy seguramente también lo que puede pasar en el corazón de un creyente. ¿Será un delito que un creyente dude? Lo ideal es que nosotros no tuviéramos que lidiar con la duda. Lo ideal es que no tuviéramos que lidiar con el miedo. Es lo ideal. Pero lo real es que dudamos. Lo real es que nos asusta cuando las cosas no se dan en el tiempo que queremos. Pero Pablo nos está mostrando sin lugar a duda que hay una lucha interna y de eso no podríamos dudar. Pero que su confianza está en el Señor. Así que de entrada podemos aprender de Pablo a confiar en el Señor en todo tiempo. Aun cuando los vientos soplan en contra nuestra, aun cuando el tiempo pareciera no dar los resultados que anhelamos. Luego, ¿qué sucede? Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. ¿No observa que esto es muy común con las personas?
todo parece que empezó a salir bien. Ok, tenemos la razón, la mayoría tenía la razón. Que las cosas salgan muchas veces bien mientras estamos haciendo lo malo, no significa que lo que estamos haciendo es correcto. Ellos en este momento creían que estaban haciendo bien. Muchas personas en su vida práctica tienen que lidiar con este tipo de acontecimientos. Toman decisiones pecaminosas y al comienzo parecen tener buenos resultados, pero luego vendrá la hecatombe. Mis hermanos, que algo funcione no significa que agrada a Dios. Que algo inicialmente me dé los resultados que espero no significa que es lo correcto. Mucho cuidado, un cristiano no se mueve por resultados, un cristiano se mueve por principios. Moverme por resultados es ser pragmático. Si funciona, lo hago. No, no es si funciona, es esto agrada al Señor. No, pero es que si hacemos lo que agrada al Señor, entonces no vamos a ver las utilidades que queremos, no vamos a ver los resultados que queremos. ¿Quién va a poder vivir haciendo lo que Dios dice? Nosotros no medimos los resultados, nosotros confiamos en los principios. El hombre se engaña por los resultados. Entonces la tripulación estaba contenta naturalmente al obtener lo que querían, pues el hombre disfruta de gran paz cuando las cosas salen bien y tiene todo bajo control. Pero versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Qué rápidas aparecen las consecuencias cuando hacemos las cosas no atendiendo al consejo de Dios. Dios estaba dando un consejo a esta tripulación a través de Pablo, pero lo ignoraron, se movieron por sus sensaciones, por sus sentires. ¿Le es común esa frase? Es que siento que esto sí es de Dios. Es que siento que esto es lo que tengo que hacer. No, mi hermano, no se pregunte si siente. Pregúntese, ¿es esto bíblico? ¿Esto es claro? ¿Es lo que Dios ordena? Eva sintió que lo correcto era comer del fruto. Los sentimientos son engañosos, los principios no. Permanecen firmes para siempre. Entonces, miren lo que sucede. Una vez más queda demostrada la facilidad con la que los hombres pierden la calma cuando pierden el control de las cosas. Quedaron a la deriva. Ya no tenían cómo impedir que el barco muy seguramente naufragara. Lo único que les quedó fue reconocer y mostrar su impotencia. Pero Pablo sabía algo que estos hombres no sabían. Estos hombres pensaban estar a la deriva, pero habían algunos en ese barco que sabían algo que estos hombres no conocían. Y es que no hay ningún barco a la deriva en este mundo. No hay ninguna bala perdida. Dios gobierna sobre todos los acontecimientos. Ese barco no estaba a la deriva. Ese barco iba dirigido por Dios a donde Él lo quería para hacer lo que Él quería. Pablo sabía lo que sus hermanos apóstoles habían aprendido en medio de la tormenta. Cuando la tormenta empezó a atacar con fuerza su barca y Jesús dormía, vieron cómo aquel se levantó y con autoridad y ordenó a los vientos que se detuvieran. Pablo había escuchado muy seguramente de los demás apóstoles que nuestro Señor es el amo del viento. Así que este barco no estaba a la deriva. Este barco estaba siendo guiado por aquel que gobierna sobre el viento y el que gobierna sobre todas las cosas para llegar a donde Él quería y para enseñar lo que Él quería enseñar.
Versículo 16. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era una embarcación para auxiliar a las personas en el caso de que la embarcación naufragara. Era un pequeño barco que muchas veces observamos en las películas que empiezan a bajar para que las personas salgan de la embarcación. Esto es lo que están haciendo. Ellos lo levantaron, lo subieron a bordo por si el barco se hundía. Teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combativos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, ¿qué estaría haciendo un creyente cotidiano en un panorama como este? Señor, te has olvidado de mí. Pero si todo el mundo dice que entre más oscura es la noche, es porque está a punto de amanecer. Pero ya va una, ya van dos, ya van tres y nada que amanece. Porque los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Pero miren lo que pasó acá. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está diciendo eso? Lucas. Lucas había perdido hasta su esperanza de ser librados de aquella calamidad. Sí, mis hermanos, qué bueno sería que ninguno de nosotros perdiéramos la esperanza en este caminar. Qué bueno sería que ningún cristiano en medio de la tormenta dudara de que el Señor es fiel para cuidarnos y sostenernos. Pero la penosa realidad es que dudamos. La tormenta nos atemoriza. Cuando las cosas no salen como queremos, hay miedo. Cuando no estamos viendo los resultados anhelados, flaqueamos. Perdemos la esperanza. Le pasó a Lucas. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Hermanos, yo no sé si usted logra montarse en esta aventura. Pablo va en un barco con 100 soldados. Pablo va viendo lo que el Señor ha dicho, pero nada concuerda con lo que él espera. Fuertes vientos, todo parece ir de mal en peor. La tripulación desesperada, el mismo Lucas ha perdido la esperanza. Se pone de pie y en lugar de recriminar con un corazón arrogante, como muchos tienen por costumbre, ¿no te lo dije? ¿No te lo advertí? ¿Ves lo que te pasa por no hacerme caso? Miren el corazón pastoral con el que Pablo les habla. Les dice: hermanos, hubiera sido bueno para ustedes atender mi consejo. No estaríamos afrontando lo que está pasando, pero ahora los animo. Ese es el corazón, mis hermanos, con el que nosotros debemos tratar a todos aquellos cuando no nos atienden en nuestro consejo. Y no nuestro consejo, lo que Dios aconseja. Pero muchas veces nos llenamos de arrogancia y decimos: yo ya no voy a tirar más las perlas a los cerdos. Yo ya le dije una vez lo que tenía que hacer y no lo hizo. ¿Qué voy a andar perdiendo tiempo con este que no me quiere escuchar?
Y cuando peca y salen las cosas mal, ¿ves? Te lo dije. Si me hubieras hecho caso no te hubiera pasado eso. Espero que aprendas de ahora en adelante a escucharme. No. Pablo nos enseña una forma distinta de proceder. Si hubieras atendido el consejo, no hubiera pasado esto. Pero quiero animarte, vamos. Vamos, ánimo. Has pecado. Ha pasado eso que temías que pasara. Has desobedecido la instrucción. Cobra ánimo. Levántate. Pero mire lo que Pablo le dice. No les habla de su alta confianza y de su enorme fe. No les dice, tengan fe como yo tengo fe. ¿Qué les dice? Dios me ha hablado. Un ángel de Dios me ha dicho que no moriremos, que la nave se perderá, pero a nosotros no nos pasará nada. Dios ha enviado su mensajero. ¿Recuerdan esta hermosa escena? ¿Recuerdan aquel momento en que Pablo estaba en cárcel, cansado, fatigado, y el Señor mostró su compasión y le dijo, vamos Pablo, levántate, ánimo que larga carrera te queda por delante? Hermanos, nuestro Dios no es indiferente a la debilidad y a las luchas que tenemos que afrontar cuando el viento sopla en nuestra contra, cuando todo parece oscurecerse y en lugar de mejorar, empeorar. Él muestra su compasión y una y otra vez se levantará en medio de la tormenta para hablarnos y decirnos, ánimo, ánimo. Así Lucas y todos los demás tripulantes fueron animados. Pero ¿será que esta vez atendieron al consejo o no atendieron? Veamos que Pablo una vez más utiliza esta situación para hablar de Dios, para hablar del Dios al que él sirve, para mostrar su poder, para decirles, mi Dios conoce el futuro, mi Dios conoce todos los acontecimientos. ¿Y por qué lo conoce? Porque Él es Dios sobre todo. ¿Por qué puedo decirles que este barco no se hundirá? Porque Él gobierna sobre el viento, Él gobierna sobre la tormenta y Él gobierna sobre los mares. Y Dios utilizó todo lo que pasó en el centurión y en la tripulación al no atender el consejo. Y vean que esta vez sucede algo diferente. Versículo 24. Diciendo Pablo, no temas. Está contando lo que le dijo el ángel. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¡Wow! ¿Qué le está diciendo el ángel? No olvides lo que el Señor te dijo. Y lo que el Señor te dijo, así se hará. Tú vas a comparecer ante el César. Y así será. Pero en ningún momento dijo que llegar a ese punto sería fácil. El Señor ha prometido que ni uno solo de los suyos se perderá y llegaremos a feliz término. Pero nunca dijo que este caminar hasta ese suceso sería sencillo. No tendríamos vientos en nuestra contra, ni tendríamos noches oscuras. Mis hermanos, el cristianismo real no es un caminar fácil con un sol resplandeciente, donde no hay problemas. El verdadero cristianismo tiene más noches oscuras de las que queremos, tiene más vientos en contra de lo que deseamos. Pero si entendiéramos que el Señor gobierna en cada noche oscura, si entendiéramos que el Señor gobierna tras cada viento que se levanta en nuestra contra, qué diferente sería nuestro caminar en este mundo. Pero cuando nos desanimemos y dudemos, el Señor enviará sus mensajeros para recordarnos
que Él es el amo y Señor de los vientos, que es el amo y Señor de los mares, que es el amo y Señor en las noches oscuras o en las noches iluminadas. Qué gran esperanza nos da este capítulo a nosotros los creyentes. Versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. ¿Por qué? Porque el clima va a cambiar. Porque el barco no se va a hundir. No, tened buen ánimo. Porque Dios ha dicho que ninguno de nosotros morirá. Ven, hermanos, como muchas veces los incrédulos son bendecidos por causa de los creyentes. Por causa de Pablo se salvó toda esa tribulación. No por lo que Pablo hizo, por causa de que Dios quería preservar a Pablo. Esa es la razón, mis hermanos, por las que muchas veces los hijos incrédulos de un creyente son bendecidos. Los empleados incrédulos de un creyente son bendecidos. No porque se lo merezcan, sino por esa gracia común, por esa bendición que desciende. Al bendecir a su pueblo, terminan siendo bendecidos todos los que conviven con él. No porque lo merezcamos, no por la gracia que Dios nos da. Estos hombres recibieron bien, no por sus méritos, sino por lo que Dios estaba haciendo con Pablo. Y entonces los anima, no los acusa, no se queda con un dedo señalador, los anima. Versículo 27, veamos si esto mejora o empeora. Venida la 14ª noche, ¿cómo? Ay, mis hermanos, esta es la vida cristiana real. Siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando al esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Mis hermanos, solo un corazón que ha puesto su fe en Cristo hallará razones para confiar en lo que Dios dice, así parezca descabellado. ¿Cómo en la lógica de un hombre es más seguro estar en un barco que está a punto de hundirse que saltar de él? Pero la lógica divina no es la lógica humana. Mis hermanos, cuando estamos atendiendo lo que el Señor dice en su palabra, para muchos será ilógico. Pero nosotros confiamos en lo que el Señor enseña y ordena, no por cuán lógico es por cuán seguro es para nosotros obedecer su instrucción. ¿Qué sucede entonces? Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Aprendieron la lección. Si Pablo dice que no nos podemos bajar, vale la pena atender su consejo. Y soltaron la única posibilidad lógica que les quedaba de salvación. Y ahora, mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos pedirá que soltemos aquellas cosas que se han convertido en nuestra falsa seguridad para que confiemos solo en Él? Ya no quedaba más.
sino la promesa que hizo un Dios que ellos no conocían, pero que parece decía la verdad. Y les pareció sensato obedecer a Dios. Muchos hombres, por sensatez, obedecerán a Dios, aunque no le amen ni crean en Él. Y vamos a ver por qué les digo esto. El hombre sin Dios se desespera y quiere correr y saltar, pero el hombre que ha creído en Dios por el poder de su Santo Espíritu podrá permanecer firme en lo que el Señor le ha dicho. Estos hombres, no nos dice el texto que han creído ni que han sido salvos, decidieron atender el consejo y hacer lo que él dice. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Quién va a querer comer en un momento como estos? Pero Pablo les dice: hermanos, coman. Coman. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Acá hay algo importante. Pablo confiaba en la soberanía de Dios. Pablo sabía que llegaría ante el César, pero confiar en la soberanía de Dios no me exime de mi responsabilidad. Ellos responsablemente tenían que hacer lo que les correspondía: alimentarse. Yo creo en que Dios es poderoso para protegerme, porque la palabra lo dice. Pero cuando voy a pasar la calle, debo mirar a los lados para que un carro no me atropelle. Confío en el soberano poder de Dios, pero entiendo mi responsabilidad. Confiar en Dios no es abstraernos de hacer lo que Él explícitamente nos ha ordenado. Porque el hombre alista el caballo para la guerra, pero es del Señor la victoria. Debemos ser responsables, pero confiar en la soberanía de Dios. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Mis hermanos, eso solo puede pasar en un corazón que confía en Dios. Dar gracias en medio de la tormenta. Solo cuando hemos puesto nuestra mirada en lo que Dios ha prometido, podremos decir: gracias por el fuego, gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por tu bendición. Pero cuando quitamos nuestra mirada del Señor, la gratitud también se apacigua en los momentos de prueba. Pablo dio gracias, partió el pan y comenzó a comer con todos ellos. Naturalmente no está hablando de la cena del Señor, porque la cena del Señor no puede ser compartida con un incrédulo. Estaban comiendo naturalmente. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Lucas me encanta. Qué lujo de detalles. Ni uno solo faltaba en el listado. Todos estaban siendo preservados por Dios a pesar de. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Responsablemente tenían que alivianar la carga. Dios había dicho que los protegería, pero tenían que ser responsables en quitarle peso a la nave. ¿Qué sucede después? ¿Nota usted cómo Pablo ha predicado ya 2 ocasiones? ¿Nota usted cómo ha presentado a Dios como poderoso y a Dios como proveedor? Hermanos, no siempre debemos predicar de una misma forma. El hombre crea métodos que Dios no ha creado. Miren que en una oportunidad habló de un Dios que todo lo sabe. Luego bendijo a un Dios que provee en medio de la tormenta.
Hay momentos en que podremos hablar del poder de Dios, otras veces de sus bendiciones, otras veces de su juicio, otras veces de su amor. A Dios no podemos encasillarlo en un método. 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. No olviden lo que leímos atrás. Estos hombres, ¿cómo estaban después de comer? Satisfechos, con ánimo, contentos, confiando en el consejo que Pablo les había dado. Versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. ¿Cómo así? ¡Alto! Qué rápido es el corazón para ser ingrato en un hombre, ¿cierto? Estaban satisfechos, habían sido animados por Pablo y por su consejo. Sabían que se habían salvado gracias al consejo de Pablo. Pero así hacen muchos corazones. Atienden lo que Dios dice para que les vaya bien, porque lo que Dios dice es cierto. Y una vez reciben el beneficio, ya no necesitan a Dios ni a aquellos que les sirven. Así lo hicieron estos hombres. Ya habían salvado su vida, ya tenían ánimo, ya no necesitamos más a este hombre ni al Dios en el que él cree. Hermanos, no se extrañen cuando muchas personas nos usen, que nos pidan consejo porque saben que los consejos que Dios da en su palabra les hará bien. Pero una vez obtengan sus beneficios, intenten deshacerse de nosotros. Muchas personas obedecerán lo que dice la Biblia por un tiempo. Se congregarán en una iglesia si es necesario. Orarán y ayunarán si lo requieren, para que una vez obtengan lo que están buscando, rápidamente se alejen. Estos hombres mostraron la condición del corazón humano. ¿Qué aprendemos entonces de este texto? El avance del reino de Dios es imparable. Y lo que Dios ha prometido se cumplirá. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, un centurión, impidió este intento. ¿Por qué pasó esto y por qué es asombroso? Resulta que en la legislación romana, un militar era responsable de cuidar un preso. Y si este preso se escapaba, el militar recibiría el castigo que se le había asignado al preso. Por eso estos hombres decidieron matarlos a todos para salvar su vida de manera que ninguno se escapara. Pero podríamos preguntarnos, Señor, ¿por qué 5 meses en una isla? ¿Por qué tantas noches en la oscuridad? Todo este tiempo fue útil para que el centurión pudiera ver en un hombre credenciales de respeto. No dice que Julio creyó, pero Dios movió el corazón de Julio para preservar la vida de Pablo y los que estaban con él. Por él fueron librados de una gran calamidad los que estaban en el barco. ¿Se les parece esta escena a otros momentos de la Escritura? Cómo Dios, por amor a uno, libra a muchos. Pero una cosa es ser librado de los sufrimientos temporales de este mundo y otra cosa es ser librado de los padecimientos eternos. Y ese solo se obtiene por fe en el Dios del que hablaba Pablo. Así pues, es preservada la vida de Pablo,
Versículo 24, y los demás, parte en tables, parta en cosas de la nave, es decir, la nave se estaba desboronando, cada uno empezó a agarrarse de lo que podía, y así aconteció que todos se salvaron y salieron a la tierra. Hermanos, la palabra de Dios se cumple fielmente. Él dijo, ni uno solo moriría y solo la nave se perdería. Y así fue, porque Dios cumple su palabra. Hermanos, nada podrá detener que el Evangelio siga avanzando. Nada podrá detener que el propósito de Dios se cumpla. Pero muchas veces, mientras caminamos en la voluntad de Dios, habrán fuertes vientos en contra, habrán temibles noches oscuras, pero es necesario que confiemos en lo que Dios ha dicho, porque Él es fiel a su palabra. Y vendrá duda, a veces perderemos la esperanza, pero el Señor siempre volverá a animarnos para que nuestra fe no claudique. Qué hermoso Dios tenemos. Y qué gran esperanza nos deja este texto. Aunque el camino sea difícil, el final para todo el pueblo de Dios es seguro, porque estamos en las mejores manos, en aquel que gobierna sobre los vientos, en aquel que gobierna sobre las tormentas y aquel que dirige todos los acontecimientos de la historia. Así, la humanidad siguió experimentando la predicación del Evangelio para que muchos fuesen salvos. Así veremos cómo Pablo pudo llegar a Roma para cumplir la tarea que Dios había comisionado. Y por situaciones como estas es que hoy nosotros tenemos el Evangelio en esta ciudad, porque Dios preservó a muchos hombres para que pudieran llegar a estas tierras y hoy podamos escuchar la verdad de su Evangelio. Así lo prometió, así lo ha hecho y así lo seguirá haciendo. Señor, muchas gracias por, a través de lo que vivió Pablo, a través de tu poder, también nos das consuelo y nos das ánimo al recordarnos que tu propósito se cumplirá. Tu decreto es sí y amén, y nada ni nadie lo cambiará. Que tú gobiernas sobre las tormentas, que tú gobiernas sobre el viento, que tú cuidas de tu pueblo aún en las noches oscuras. Y que aunque a veces perdamos la esperanza, tú nunca nos dejarás en ese estado, sino que volverás a levantarnos. Hoy ya no necesitamos que un ángel nos anime, pues con tu palabra es suficiente para ser animados en medio de las noches oscuras y en medio de las difíciles pruebas. Pues todo tu consejo, todas tus palabras de ánimo, acá están. Pero también gracias por cada persona que envías para consolarnos mediante tu santa palabra. Guárdanos de ser de aquellos que te obedecen un tiempo simplemente para recibir un beneficio y que luego te darán la espalda una vez obtienen lo que quieren. Más bien que seamos de aquellos que ponemos nuestra fe y confianza en ti, aunque la noche siga oscura y aunque los vientos soplen en nuestra contra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.